El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:08 en la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos, vamos con la segunda hora de información. Iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Le saludo al señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo Crespo, que nos atiende ahora mismo de modo telemático. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la entrevista, a la orden. A usted, ministro, por la gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, ayer en horas de la tarde ingresó a trámite a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la defensa de la dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero. Lo han enviado con el carácter de urgente en materia económica. Esto significa que la Asamblea tiene 30 días para tramitar esta iniciativa. ¿Cuál es el fondo y cuáles son los detalles de este proyecto que ustedes han enviado a la Asamblea Nacional, ministro Pozo? Bueno, efectivamente, ayer se envió el proyecto. Este es un proyecto que debía haberse enviado hace un mes aproximadamente, pero por razones de conocimiento público no se lo pudo hacer. No había la comisión que administra, correcto, ya recién se está conformando y por esa razón lo enviamos en esta fecha. Este es un proyecto que busca la independencia y la autonomía del Banco Central, que el Banco Central sea absolutamente independiente de los gobiernos de turno. Es lo que tiene como característica un Banco Central en la gran mayoría de países donde estos cumplen el rol que les corresponde, y desde ese punto de vista hay una estructura administrativa conformada por un directorio de 5 miembros. Esos 5 son propuestos por el presidente de la República en una terna a la Asamblea, y la Asamblea escoge las personas que conformarán ese directorio. 2 de los 5 trabajan a tiempo completo, 3 a tiempo parcial, y nominan asimismo el gerente general de la institución. El Banco Central está destinado a proveer de información periódica sobre, por ejemplo, los balances, los 4 sistemas de balances que fueron eliminados en el 2009, donde se garantizaba que los pasivos exigibles, vale decir, los depósitos que están ahí, tenían el respaldo en reservas internacionales. Eso se estaría reinstaurando en la nueva estructura y en el nuevo proyecto de ley que se acaba de enviar. Asimismo, el Banco Central tendría en duración a sus miembros por un periodo mayor al del gobierno, es decir, actuarían durante 6 años en esas funciones, y obviamente estarían sujetos asimismo pues a las normas que tiene cualquier institución del sector público. Los bancos centrales en este sentido actuarían como se llama en la jerga económica de tercero confiable, es decir, no es el sector privado el que opina, por ejemplo, sobre el tema económico, no es el sector público, el gobierno en este caso, sino es una instancia técnica que opina sobre temas fundamentales, que opina sobre el presupuesto del Estado, que opina sobre el endeudamiento público, provee la información macroeconómica para tomar las decisiones. Es sano que no sea el gobierno el que prepare la propia información sobre la cual toma decisiones, sino que sea una instancia externa quien lo hace. Es decir, ese rol que tienen los bancos centrales en la mayoría de países de la región y que, por cierto, han colaborado para precautelar la estabilidad económica. En Ministro. el caso del Ecuador, simplemente para terminar, Fabricio, en el caso del Ecuador estaría haciéndole seguimiento a una variable fundamental que es la liquidez. Y la liquidez es lo que nos permite a nosotros sostener el régimen cambiario, sostener la dolarización. Por eso inclusive le hemos denominado algo que es la verdad.
una ley que defiende la dolarización en el Ecuador. Correcto. Estamos dialogando con el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Saluda a Santo Domingo de los Sáchilas. Estamos enlazados con Majestad Televisión allá en la provincia Sáchila. Nos escuchan en la señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. También en el canal 3 del sistema TVNet, igualmente en la provincia Sáchila, en www.radiomajestad.com y en la transmisión en vivo por plataformas digitales, por Facebook Live. Estamos saliendo con nuestro programa y esta entrevista con el ministro Mauricio Pozo. A ver, algunos temas. Estos 5 miembros del directorio del Banco Central del Ecuador, ¿de dónde deben salir? O sea, entiendo que no serán funcionarios de gobierno, se propondrá una terna a la Asamblea Nacional, nos dice usted, me imagino que serán 5 ternas para que la Asamblea designe a los 5 miembros, pero ¿cuál es el perfil? ¿De dónde salen? A ver, usted sabe, como toda ley, esta ley tiene que tener un instructivo, tiene que tener un manual de aplicación, llamémoslo así. Pero para responder su pregunta, tienen que ser profesionales, en primer lugar, con niveles de formación académica suficientes, que tengan estudios universitarios y de posgrado, maestrías en las áreas inherentes a las funciones que van a desempeñar, profesionales experimentados en temas económicos y financieros, perfiles que garanticen que van a poder aportar a una función como la que estamos conformando. Es lo que tienen los directores de bancos centrales de otros países. Le quiero preguntar en ese punto, porque creo que esta parte es importante. ¿Deben tener pasado en el sistema bancario? ¿Deben haber sido banqueros? ¿Deben haber sido gerentes? ¿Deben haber sido accionistas de los bancos? ¿O hay algún tipo de prohibición expresa sobre esa parte del perfil de quienes podrían aspirar a integrar el directorio del Central? Tienen que tener un antecedente de tener experiencia. Usted no va a encontrar personas que puedan desempeñar ese rol que no tengan experiencia práctica, y sería irracional. Tendría que buscar personas que tengan un antecedente de experiencia práctica y conocimiento académico. Por esa razón, los perfiles corresponderán a personas que han estado, por decirle, en el pasado vinculados con la parte académica, con la parte de investigación. Probablemente algunos de ellos fueron alguna vez funcionarios del sistema financiero. Es decir, las personas son los que hacen esto, Fabricio. O sea, no, usted no puede encontrar el que pasa caminando por la calle y ponerle en el central. No, yo estoy de acuerdo en eso. Tiene que poner una persona que pueda cumplir el rol al que se le está nombrando. Sí, de acuerdo. O sea, tiene coherencia lo que usted está diciendo, pero claro, el temor, la preocupación, tal vez incluso la crítica pasa porque, y eso leí ayer, por ejemplo, ya algunos analistas económicos ya cuestionaban algunos términos de este proyecto, que esto abriría puerta para que los banqueros integren el directorio del Banco Central. ¿Es así o no, ministro Pozo? Bueno, el Banco Central no va a tener incidencia en la banca. La banca tiene su propia institución de control y seguimiento, que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos no está bajo las órdenes del directorio del Banco Central. Entonces, no hay por qué vincularla una cosa con la otra. Lo importante es el perfil de las personas, son las personas las que hacen las instituciones. Cuando estamos hablando de crear un directorio del Banco Central, porque hoy ya no existe, yo me acuerdo que antes de la Constitución del 98 teníamos la Junta Monetaria. Hubo un tiempo, claro, pero lamentablemente no pudo permanecer por varias razones que capaz no vale el momento de conversarlas, pero sí existió un Banco Central, recuerde usted, sí. En la época del expresidente Mahuad. Después, exacto, eso le iba a decir. Antes del año 98 teníamos la Junta Monetaria. Después, con la Constitución del 98 teníamos el directorio del Banco Central, es decir, en el gobierno de Mahuad hubo un directorio. Con la Constitución de 2008 desaparece ese directorio. Mi pregunta es, ¿retomamos ese concepto del directorio de antes de la Constitución del 98 con la Junta Monetaria o del directorio después de la Constitución del 98 o es un concepto distinto, ministro Pozo? No, es un concepto similar, pero no es exactamente el mismo. O sea, aquí hay un tiempo de permanencia de 6 años. Como usted entenderá, esto va a ser sujeto a un debate en la Asamblea Nacional. Mañana podrán decir que no 6 años, sino 5, o mañana dirán no 6, sino 7, no sé. Eso habrá que ver en la discusión. Pero en el fondo, lo que se busca es eso, exactamente. Un directorio que actúe con personas idóneas, con un buen pasado, con un buen antecedente,
Si algunas de ellas pasaron alguna vez por el sistema financiero y actuaron bien, no tiene por qué ser rechazado. Si eso no es pecado, lamentablemente a veces le damos color a las cosas que no corresponden. Han estado vinculados al sistema público, a la administración pública en algún momento en el pasado, al sector académico. Es decir, hay que ver un poco el historial de cada persona para, en función de eso, tomar la decisión que mejor corresponde. Ahora, también digo, no sé si este proyecto garantiza, por ejemplo, priorizar también a los propios técnicos de carrera del Banco Central. Por ejemplo, la actual gerenta Verónica Artola es una profesional que ha hecho carrera en el Banco Central. Estoy mencionando un ejemplo, ¿no? Y seguramente hay muchos. Yo no sé si los propios profesionales del Banco Central podrían aspirar a integrar el directorio alguna vez. Bueno, no sabemos todavía cómo va a estar la estructura de la nominación. Como usted conoce, este proyecto involucra nombres que serán propuestos en ternas. Efectivamente, lo que dijo al principio es correcto. Tendrían que ser 5 ternas enviadas por el presidente a la Asamblea para que la Asamblea tome la decisión de a quién designar. Y dentro de eso puede estar personas que eventualmente trabajaron en el pasado en el Banco Central. No veo por qué. No sé si actualmente deberían ser. Eso habrá que poner un poquito de atención si conviene o no conviene, y sobre esa base que se nominan los mejores ecuatorianos en estas áreas. Ahora, vamos, digamos, al concepto de fondo, la autonomía. Se habla, y usted lo ha dicho en esta entrevista, que se busca que el Banco Central tenga autonomía, que tenga independencia, que sea absolutamente independiente de los gobiernos de turno, ha dicho el ministro Mauricio Pozo. ¿Esto no contraviene o no contradice la Constitución, que no habla de un Banco Central autónomo, ministro Pozo? Esto es lo que tiene la gran mayoría de países, Fabricio. Esto es lo que debe tener el Ecuador, no porque sea un componente del acuerdo con el Fondo Monetario, que efectivamente sí lo es, sino que independiente de eso necesita el Banco Central del Ecuador tener ese perfil. Y le voy a decir por qué. Los recursos que permiten mantener el sistema cambiario son recursos que provienen de 4 fuentes fundamentales: de las exportaciones, de la inversión extranjera, de las remesas y del financiamiento externo, es decir, los nuevos créditos. Y las formas como los recursos salen de la economía son las importaciones, cuando uno importa saca recursos al exterior, y los pagos de deuda, fugas de capital. Alguna instancia tiene que hacer un seguimiento a esa actividad. Alguien tiene que preocuparse de que la liquidez proveniente de las razones que explico versus la liquidez que sale por las otras razones que también explico, permita un funcionamiento adecuado de la dolarización. Y ahí es donde calza el rol del Banco Central. Pero, por ejemplo, ese es el corazón, el meollo yo diría, de lo que se requiere con una ley que busca esta autonomía y esta independencia. Pero, ministro, le quiero insistir, usted nos dice, se tiene que tener un Banco Central autónomo independiente, así funciona en el resto de países, pero ¿qué dice aquí la Constitución? El Banco Central que requiere el país es un Banco Central que no contradice los principios constitucionales. Lo que estamos proponiendo es un Banco Central que defienda estos principios. Aquí no es un principio contrario al constitucional. Esta ley ha sido preparada con la incorporación de muchas personas, entre ellos abogados constitucionalistas, exactamente para que no se proponga ningún tipo de norma que contravenga los principios constitucionales. El que usted tenga un Banco Central con una estructura que dure 6 años y que le dé su propia autonomía e independencia, esto no contraviene el que haya algún tipo de norma en la Constitución. Lo que hace es generar algo que precautele el sistema financiero, en este caso es el régimen cambiario y la propia dolarización. Así que yo no veo por dónde puede haber un contrapunto entre una cosa y la otra.
Es decir, usted está clarísimo entonces en que no hay ninguna forma de infringir la norma constitucional que no le da autonomía al Banco Central, ministro Pozo. Yo estoy absolutamente seguro de eso, Fabricio, pero aclaremos algo. Yo no soy abogado. Sí, correcto. Yo no soy constitucionalista como para poderle argumentar constitucionalmente las razones. Lo que sí le puedo decir es que, como usted entenderá, un proyecto de ley de esta naturaleza requería el concurso de algunos actores, y esos actores tienen que ver con personas que estén atadas al ámbito legal y que por lo tanto permitan una estructura como la que estoy explicando. Correcto. Ministro Pozo, a ver, yo le hago estas preguntas más allá de que usted no es constitucionalista, pero claro, usted está al tanto del contenido de la ley. El artículo 302 habla de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera de la Constitución. El 303 dice lo siguiente: la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Pero en la primera parte que leí del 303 de la Constitución, ya dice que es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Aquí no se habla de autonomía, ministro, y por eso le insisto en esta pregunta de la autonomía. No, es que no es así, Fabricio. Lo que le está diciendo es que la normativa del paraguas de la gestión de política pública obviamente es por parte del gobierno, nadie está en contravía de eso. Esto es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que la operación del central va a tener su propia dinámica, así que no mezclemos la una cosa con la otra. Obviamente la política pública está en manos de nadie está pensando lo contrario. Pero la política pública es una política general, es una política de paraguas, llamémoslo así. El Banco Central va a tener su propio rol, que son las funciones que acabo de explicar. Así que yo no veo en ese sentido ningún tipo de contrapunto entre la una cosa y la otra. Ministro Pozo, le voy a poner un ejemplo práctico que deriva de la campaña electoral que terminó de cara a la primera vuelta. Por ejemplo, hay un candidato presidencial que ha propuesto entregar $1,000 a 1 millón de ecuatorianos y que para financiar eso, entre otras cosas, se va a echar mano de recursos que tiene el Banco Central depositados en Basilea, Suiza. Traigo a colación ese ejemplo, que es un ejemplo que salió en la campaña, para preguntarle, si prospera esta reforma que usted está presentándola hoy, que anunció ayer y que la presentó ayer a la Asamblea Nacional, si prospera esta reforma, por ejemplo, ya no se podría echar mano de esa propuesta del mencionado candidato. A ver, en esto creo que debemos recordar algo, Fabricio. Cuando el país inició la dolarización, la aplicación formal, que esto fue en enero del año 2000, recordará usted, estableció la ley Trole 2. En esa ley se establecieron los 4 sistemas de balance que se llaman, donde cada uno de ellos lo que hacía era vincular los pasivos exigibles en el Banco Central, es decir, las obligaciones que tiene el Banco Central para con quienes depositan plata, es decir, los bancos privados y públicos a través de las cuentas de encaje. ¿Quién más? Los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios. ¿Quién más? El propio gobierno central, a través de la cuenta del Tesoro. Esos depositantes arman el pasivo del Banco Central, las obligaciones del Banco Central. Bueno, la ley Trole que explico y que recuerdo, lo que establecía es que para cada pasivo usted necesitaba un respaldo de activo. Es decir, si usted quería acuñar 50 centavos, necesitaba 50 centavos de dólar. Si usted quería sacar $1,000 del lado pasivo de los depósitos de encaje, necesitaba tener los $1,000 de respaldo en el activo, en las reservas internacionales. Esta norma que estamos enviando a la Asamblea captura nuevamente lo mismo. Es decir, preserva ese principio de correspondencia entre los pasivos exigibles y los activos líquidos, que son las reservas. En ese sentido, si usted no tiene excesos, que no los tiene, porque ahorita tiene un descalce que se deriva de esos 8,000 millones que en el pasado tomaron para prestarle al gobierno
una serie de gastos, inclusive con temas de corrupción. Si no tiene ese exceso, usted no podría hacer eso, porque lo que estaría haciendo es tomándose la plata de alguien, y esa plata tiene dueño. Entonces eso no lo podría hacer. Entonces ese ejemplo que usted me menciona de tomar recursos y de regalarle $1,000 a 1 millón de personas, que son $1,000 millones, no lo puede hacer porque tendría que quitarle la plata a los dueños de la plata, lo cual no existe. Ahora, si quieren violentar la ley e irse contra las normas, eso ya será un acto de ilegalidad hacia adelante. Pero de acuerdo a lo que se prevé, precisamente por eso es que buscamos precautelar la liquidez y con ello precautelar la dolarización para que no se repitan esos excesos que se produjeron en el pasado. Ministro, dos cosas finales. La primera, ¿qué pasaría si la Asamblea no aprueba este proyecto de reformas? ¿Qué pasaría con el acuerdo con el fondo? Bueno, no nos adelantemos, Fabricio. Igual se decía, recuerde, cuando estábamos hablando de la ley anticorrupción, que no nos va a dar el tiempo, que veamos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y finalmente se aprobó. Y yo tengo esperanzas de que la sensatez prime en la Asamblea Nacional y consideren que esto es para precautelar lo que el 90% de los ecuatorianos quiere, que es defender la dolarización. ¿Quién no está a favor de la dolarización? Si quieren eso que se produzca, pues apoyen la ley. Ahora, si mañana empieza a primar los temas más electorales, políticos, o qué sé yo, y no aprueban la ley, la respuesta mía es, veremos cómo nos manejamos en ese eventual resultado. Pero yo esperaría que prime la responsabilidad y la sensatez de los señores asambleístas. Y lo último, ¿qué pasa con el pago a los proveedores del Estado? Me salgo del tema del tema central de la entrevista, pero me piden que le pregunte eso. ¿Cómo están con las obligaciones pendientes con los proveedores del Estado, ministro? Con esto termino. Claro, Fabricio, fíjese usted, en octubre, cuando yo ingresé al ministerio, los atrasos estaban aproximadamente en $3,600 millones. Este momento, los atrasos al cierre de diciembre son 1.209 millones. Es decir, como usted observará, hemos hecho un pago significativo de los atrasos en general, no solamente el sector público, sino también el sector privado. Y eso tiene que seguir actuando, eso es parte del programa económico. Poco a poco ponernos al día. Ahora, ponernos al día no quiere decir que usted no le deba a nadie, porque todos los días entran facturas y todos los días se pagan facturas. Lo que hay es que mantener tiempos de pago adecuados. Si usted se demora más de algún plazo, se convierte en un atraso. Mientras eso no ocurra y tenga 30 días y no ha cancelado todavía, o hasta 60 probablemente, no le puede denominar en algún atraso. Es una cuenta por pagar simplemente como tiene cualquier Estado. Correcto. Ministro Pozo, valoro su gentileza de habernos atendido en esta mañana con esta explicación del envío de este proyecto de ley en materia económica urgente a la Asamblea Nacional. Gracias, ministro Pozo, muy amable. Gracias, Fabricio, a la orden siempre. Muy gentil. Mauricio Pozo Crespo, ministro de Economía y Finanzas, aquí en A Primera Hora. Al volver, Leonidas Issa conversando en nuestro espacio.